la complejidad. Perfecto. Cuatro. Giancarlo Puyol. Dígame. Otra de las características. De la complejidad. Ajá. O sea, decíamos, por ejemplo, porque sacamos el ejemplo de entre manejar un auto, que era más complejo, y hacer un reloj. Entonces llegamos a la conclusión de que obviamente manejar un auto es más complejo y se diferenciaba lo complicado por el hecho de que a mayores sistemas, a mayor cantidad de sistemas o conexiones, se va a volver como que... Conexiones, ya dijo Felipe. Necesito que me digas otra de esas. Otra de esas tres. Sin leer. No tengo nada que anotar. Lo que eso es. Eso suena peor. Ok. ¿Cuál sería la otra? Yo creo que, si no estoy mal, era que se distribuyen en redes. No estoy mal, se distribuyen en redes, no me acuerdo si eran en redes centrales. Me temo que no. 9. Y que, si no estoy mal, que se autoorganizan también. Nope. Erika Vera. Ya, ahora sí. Bueno, o sea, decíamos, por ejemplo, que era mientras más autonomía, por ejemplo, de sus Ahí nomás, integrantes. ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias. Más autonomía es otra, más autonomía de sus componentes. Y Lorena Durazno. No, pero ya dijeron los tres, era que tengan más integrantes, que estén conectados y que tengan autonomía. Ese era el sistema más complejo. Sí, pero no habían dicho la de la conexión. Ah, Pero no habían dicho la de los integrantes. Entonces, ¿te perfecto. dije los tres? Ya dijiste los tres. Dijiste que Ah, la que ya. faltaba también. Esa es la Ahí. parte esa era la parte importante. Bien. Entonces, de esto se generan, por ejemplo, efectos emergentes. Sin embargo, para que se comiencen a generar todo eso de ahí, necesitamos trabajar un poquito sobre el factor de la interconexión, ¿verdad? Decíamos que en la actualidad tenemos un montón de entes conectados, ¿verdad? Y eso tenía un nombre, que era básicamente un sistema ¿de mundo qué? Eh, Leonardo Salinas. No está. Valeria Martínez. ¿Sí le puede repetir, por favor? Decíamos que, o sea, tienes que completar con una palabra. Decíamos que en estos sistemas con redes, pues ahora vivimos en un lugar muy, muy conectado y eso se llama un sistema de mundo. ¿De mundo qué? Más complejos, o sea, se autoorganizan, ¿no? No. No. No sé, perdón. Ok. Monserrat Gómez, que levantó la mano primero. Es un mundo más pequeño. De mundo pequeño, exactamente. Y, Diego Quispe. ¿Están? Sí, Leo, sí. Bien, Diego. El día de ayer también hablábamos de que en este mundo pequeño, pues aparece lo que se llamaba la teoría viral de la cultura o de los memes. ¿Ya? ¿Qué era esa teoría? Teoría era la teoría de los memes era que, No teoría de los memes, la teoría viral de los memes o de la cultura. Viral.
de que es algo de que tiene un gran impacto social y global, y que se va adaptando a las circunstancias. No. Em, a ver, vamos con... A ver, vamos a ver quién me salió ahorita y después de eso, si no, vamos con Patricia, ¿ok? Pablo Barrera. ¿Me Pablo. puedes repetir? Claro, Leo, ¿me puedes repetir? Claro, hablábamos de que en el mundo pequeño, en este mundo que está súper conectado, se creó una primera teoría que es la teoría viral de los memes o la teoría viral de la cultura. ¿En qué consiste esa teoría? Que el meme evoluciona. No es de los memes. Olvídate de esa parte, no es una pregunta sobre los memes. Es una teoría sobre cómo se esparcen los memes. Por eso se llama la teoría viral de los memes. ¿Qué es esa teoría? ¿Cuál era? No, no, no me acuerdo, Leo, de esa. Ok, entonces Patricia. Leo, ¿puedo decir otra? De repente era eso. A ver, Porque dale. era que se expresan más rápido. A ver, define eso. O sea, que las teorías era que se expresan más rápido, que es más fácil entender, Mm, mm. No tiene ¿no? mucho que ver con la expresión o con el entendimiento. Patricia Cárdenas. Levantó la mano y se fue. Bueno, entonces voy a ir con Moisés, que es el otro que levantó la mano. Perdón, chicos, perdón, Erika y David, que levantaron ahorita, pero Moisés había levantado la vuelta anterior cuando estuvo Patricia. Supongo que tal vez se desconectó. Entonces, tú dinos, Moisés. La pregunta era, Leo, de por qué el meme. ¿Puedes repetir la pregunta que se me quedó? Pues, creo que me Claro, confundí. en un mundo pequeño, ¿no es cierto? Con muchas redes, mucha interconectividad, se desarrolló la teoría de los viral de los memes o teoría viral de la cultura. Y no es de los memes, sino teoría viral de los memes o de la cultura. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría explicaba, profe, que esto se vuelve viral primero porque estamos entrelazados en un mundo muy pequeño y todo está interconectado, si no estoy mal. Entonces eso hace que este se propague más fácil y llegue a más personas y vaya evolucionando, no evolucionando, pero vaya, Claro, sí, bueno, de hecho va a evolucionar. O sea, está perfecto lo que dijeron hace un rato sobre que los memes evolucionan, pero no es esa la pregunta de la teoría de los memes. Es justamente lo que acabas de decir tú. Los memes evolucionan, perdón, los memes se comparten de manera viral, ¿no es cierto? Entonces, en un mundo muy conectado, se va a transmitir muy rápidamente todos los memes, ¿no es cierto? Porque, decían que lo que ocurría con los memes era lo que ocurría con la biología, que se va replicando, 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 replicando. Pude sí, leer. pero bueno, volviendo, esto aquí no es teoría de memes, esto aquí es teoría de redes más que nada. Un comportamiento o un meme, según esta teoría, se esparcía muy rápidamente, ¿no es cierto? Se repartía muy rápidamente en un mundo demasiado conectado. Exactamente. Em, Leo, y eso no es lo que le dije yo, de que se mueven rápido. no, me dijiste que se mueven rápido. Me dijiste que aparecen. Entonces es distinto. O sea, una cosa es que se van contagiando como virus en un mundo interconectado y otra cosa es que vos dijiste como que aparecen. Felipe, ¿quieres preguntar algo o quieres responder algo? Si es que había posibilidad de responder, porque quería responder, pero no sabía si estaba bien. Pero bueno, ya lo contestó Moisés, entonces ya no iría.
¿Y dónde viviría la parte de que estábamos hablando de que mientras más cosas en común tengan las personas, era como que... Esa era la siguiente pregunta, Felipe. Muchas gracias. Pues, Eh, no me preguntes, profe. bueno, entonces, adelantándome un poco a lo que acaba de decir Felipe, ya se sabe que eso es falso. La teoría viral de los memes no funciona. ¿Ok? Y hablamos ayer con un ejemplo de los chismes. Para que se pueda transmitir un chisme, no es solamente que se pone el chisme y ya se transmite como un virus, sino tienes que tener un vecindario de ideas que aceptan ese meme, lo hacen suyo y ahí sí se va transmitiendo. ¿Ok? Leo, una pregunta. ¿Sí, Gemma? Entonces ahí va lo que era eso de las redes fuertes y las redes débiles, que hablamos sobre los más cercanos eran las fuertes, por ejemplo, la familia y esas cosas, y que después llegaba supuestamente la información más a esas personas, porque era como en Facebook, si le pongo like a algo que me interesa, me llega esa información y hay otra cuenta que no le importa, ¿eso va ahí? Exactamente. Entonces, para que crezca este meme, para que se comparta, para que se implante en la cultura, tienes que tener un buen grupo de personas que lo apoye cercano a ti. Cercano no solamente físicamente, pero cercano ideológicamente. ¿Ok? Que vos te sientas cercano a esa persona también. ¿Ok? Bueno, esa iba a ser las otras dos preguntas, pero pues ya salieron. Bien, y por último, Felipe Márquez. La tercera vez, profe. Lo siento, yo sí les dije, tenemos el azar es así. Perdón, me escribió un compañero. Ya, el día de ayer les puse un video de los autómatas celulares, ¿verdad? Este video bueno, habla sobre un tipo de sistema con 3 reglas súper básicas, ¿no es cierto? No les voy a tomar las reglas, pero básicamente son 3 reglas súper básicas. Si es que una celda está rodeada de muchas otras celdas vivas, o sea, si una celda viva está rodeada de muchas otras celdas vivas, se muere. Si está rodeada de muy pocas celdas vivas, se muere también. Si está rodeada de 2 o 3, se mantiene con vida. Y si es que una celda muerta está rodeada por 3, me parece, sí, 3 justamente, esa celda muerta vive. Y en base a esto, pues, se genera una dinámica interesante. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que puedes sacar de este video o de este tipo de sistemas? Puede ser más o menos que en este caso las celdas, de cierta forma, crean una cierta barrera, si se puede decir así. Entonces, el momento que están relacionadas o están en un constante como que contacto, si se puede decir así, con las otras celdas en este caso, entonces como que se ve influenciada, digamos, en este caso la celda muerta, se ve influenciada por las celdas que están vivas, entonces como que, bueno, no sé qué va a explicar, pero más o menos, no sé si respondí la pregunta. ¿Alguien que le quiera ayudar a Felipe? Gemma. Yo lo que le entendí, por ejemplo, fue o sea, o una celda podía estar 3, esas como que vivían, pero sin embargo, o sea, digamos, caso contrario, una moriría ya sea por soledad o sobrepoblación, algo así también decía, y también que eso, por ejemplo, si existía una configuración correcta, también podría conseguir, por ejemplo, una autonomía que podría realizarse. Por ejemplo, también decía mucho sobre también que las configuraciones sencillas también pueden desencadenar grandes reacciones.
y también decía que, por ejemplo, ahí también hablaba sobre nuestra existencia, que eso también decía que eso podría ser un drenaje más que hacer funcionar otras, digamos, otras simulaciones, algo así también decía. Y Ok, lo que Gemma, más te voy a interrumpir ahí. Estás haciéndome muchísimas cosas distintas. sí, es que yo le estoy diciendo lo que más me llamó la atención. Está bien una parte de ello, otra parte estaba como más repetir un poquito las reglas. Una parte de ello sí estaba bien. No te lo voy a decir porque a veces que Erika puede completar un poco la idea, Erika Martínez, ¿ok? Hablábamos prácticamente sobre la emergencia, yo lo relacioné con la emergencia, ¿no? De cómo sistemas simples podían crear estructuras y organismos súper complejos, aludiendo también a la biología, a la sociedad, a nuestro universo. También hablábamos de cómo la conectividad, cómo se necesitaba estar conectados los unos con los otros, justamente relacionando con la clase de ayer, que hablábamos de que igual somos entes, individuos que están conectados unos con otros en el sistema. Entonces, y cómo esta conexión también influía en el otro individuo, ¿no? Perfecto. Le completaste súper bien a lo que había dicho Gema. La idea es esa, ¿no? De tres reglas súper, extremadamente sencillas, comienzan a aparecer fenómenos altísimamente complejos y vos puedes construir fenómenos altísimamente complejos. Hay gente que ha programado, ha generado computadoras a través del juego de la vida. O sea, vos puedes programar el juego de la vida para que haga cálculos matemáticos, lo cual es una locura. O sea, son tres reglas básicas y las mezclas de tal manera que que creas una computadora y que, de hecho, esa computadora tiene la capacidad para hacer cualquier cálculo que una computadora grande puede hacer. Es impresionante. Y apenas con tres reglas básicas, obviamente interconectando a los componentes, ¿no? Entonces, bien, esa era justamente la idea. Ok, el día de hoy vamos a trabajar sobre el último tema de teoría de sistemas en las organizaciones, que es otro efecto emergente. Ok, ya vimos ayer que hay un efecto emergente que es la autoorganización, ¿verdad? Y hemos hablado de otros efectos emergentes, como es la cultura, por ejemplo, como es, bueno, vamos a seguir viendo un poquito más de efectos emergentes ya cuando hablamos de ODO. Pero quiero hoy día tratar sobre un otro efecto emergente que aparece en los sistemas complejos, que son los problemas retorcidos. Entonces, para esto les voy a compartir mis diapositivas. Que no se hacen. Bien, se está viendo. Es un poco difícil traducir en realidad. En inglés se llaman wicked problems, que pueden ser retorcidos, pero también pueden ser como malvados. Entonces es difícil encontrar un poquito la traducción, pero se traduce por lo regular como problemas retorcidos y son un tipo especial de problemas. Entonces, no me acuerdo si es que ya hice este ejercicio con ustedes, pero me parece que ya lo hice. A ver, ¿cómo llamamos un problema que es caótico, que tiene muchas capas como un fractal y aparte de eso no tiene una forma definida? Pues eso es un problema retorcido. Ya les vamos a explicar más claramente cuáles son las características. Básicamente, como yo veo un problema retorcido es más o menos como esto que habíamos visto ayer. Es una cosa sin forma y que se mueve todo el tiempo. Es muy dinámica. De hecho, cada vez que les dibuje a la cultura o les dibuje el clima, les dibuje cualquier fenómeno complejo, va a ser algo así porque estamos hablando de una figura que aparece espontáneamente, pero es imposible de definir. ¿Les diste el ejercicio mental de la chica que vive en el cuarto completamente blanco? No lo...
¿No? Estoy confundido de clase entonces. Bien, imagínense una chica que se llama Alicia. Seguro no les dice. Bueno, a ver. Alicia vive en este cuarto que es completamente blanco. Si bien tiene una ventana, la ventana está cubierta con papel blanco. Y bueno, por algún motivo ella no puede verse a sí misma. Entonces todo lo que ve es blanco y escalas de grises hasta el negro. ¿Ok? No puede ver, nunca en su vida ella ha visto algo distinto. Pero ella sabe, le encanta la ciencia y ella sabe perfectamente cuál es la definición de color. ¿Ok? Porque se puso a estudiar la luz y dentro de la luz se encontró que hay algo que se llama colores y ella se sabe perfectamente bien qué es un color, ella sabe perfectamente bien la longitud de onda que tiene un color. Para el azul es una longitud de onda más alta, más baja, perdón, que para el rojo y etcétera. Entiende los conceptos de rojo, de azul, de amarillo. Los entiende a la perfección. La pregunta a ustedes es, eh, ¿podría ella, o más bien, ella sin jamás haber visto un color, entiende realmente lo que es un color? Felipe dice que no. Chicos, por favor, prendan sus Yo, cámaras. pi- yo pienso que no, tampoco, profe, ¿Por qué? porque ¿cómo usted puede experimentar algo que nunca ha visto o ha probado? Es desde mi punto de vista. Ok. Pero ella sabe todo sobre los colores, ¿no? Erika, dime tú. Sí, no recuerdo qué músico era del clásico, que era sordo y hizo, no me acuerdo cuál era. Bueno, ya, pero es famoso. Pero hizo algo, o sea, era sordo y logró crear música, entonces supongo que sí. Mozart era sordo, pero no lo fue, o sea, fue sordo solamente en la última parte de su vida. La mayoría de tiempo sí podía escuchar y componía poniendo, o sea, él tenía un problema en los huesos del oído medio. Entonces, cuando él ponía la cabeza contra el piano, la vibración del piano le hacía mover el oído interno y podía escuchar. O sea, no es que componía completamente sordo, eso es parte del mito que a la gente como que le gusta transmitir, así como que pudiste componer música sin escuchar, pero no, se escuchaba en realidad, escuchaba cuando ponía el oído contra los instrumentos, la cabeza contra los instrumentos. Pero en este caso, Alicia nunca jamás ha visto un color, no es como Mozart que sí pudo haber visto, que sí escuchó alguna vez. Entonces, no, profe. En este caso, o sea, como, de hecho es Beethoven el que se quedó sordo. A Beethoven, Eh, perdón, muchas sí. gracias. O sea, uno necesita tener ese acercamiento quizás con ese estímulo para poder realmente entender. Es como probar algo. Yo no sé Perfecto. qué es, yo qué sé, la carne, si nunca he probado la carne. Perfecto. Es muy, muy, muy difícil poder... A ver, ¿y cómo le explicarían? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo le explicarían, por ejemplo, ustedes tienen un radio que ella también puede escuchar? ¿Cómo le explican esto a Alicia? ¿Cómo le harían entender esto de aquí sin mostrárselo, obviamente? Puede ser, Leo, haciendo referencias a cosas de la naturaleza o que existen, que son de este color para que la persona se dé cuenta. No sé, por ejemplo, el cielo. Si yo le digo de qué color es el cielo, o sea, ella va a saber qué es este color. Es que ya creo que nunca ha visto antes eso. Ella nunca ha visto el cielo, No lo ha eso visto. sí. Ujú. Les voy a poner, no tenemos mucho tiempo, les voy a poner un video en el Facebook para cuando termine la clase sobre, hay un canal de un cieguito que hace videos de YouTube y él habla sobre cuando le quieren explicar, cómo se siente cuando le quieren explicar los colores. Y hay otro video, les voy a poner los dos, que habla de cómo se siente cuando le tratan de explicar lo que es transparente y translúcido o semitransparente y así. Em, es muy difícil de explicar. Eh, yo diría que es prácticamente imposible poder explicar. Sin embargo, bueno, a ver, el argumento que, bueno, por lo menos escuché en algunas personas es,
No se puede explicar porque nunca lo ha vivido, ¿verdad? No puede ella explicar esto de aquí porque, más bien, no le podemos explicar porque tiene que haber sentido, haber tenido la experiencia alguna vez, ¿verdad? Em, la pregunta es, una experiencia que todos hemos tenido, ¿cómo la explicamos? Por ejemplo, ¿cómo definirían qué es la felicidad? Es que, profe, la felicidad ya llegaría a ser algo más subjetivo en este caso, porque esto del color es algo físico. Es como, por ejemplo, un ciego que le digan, ah, dime qué es esto. Él, sin embargo, pues, ya tiene otros sentidos que le permiten entender quizás el tacto, pero esta persona, o sea, solo con la vista podría entender lo que es un Profe, pero color. también no todos los significados de felicidad son los mismos, yo pienso. Usted puede tener un significado de felicidad diferente al mío. Claro, bueno, es que justamente lo que te decía tu compañero, es más subjetivo. Les pregunto una cosa. ¿Cómo saben? A ver, este color es rojo, ¿verdad? Em, ¿Cómo saben que yo veo este color rojo igual que ustedes? ¿Qué pasa si ustedes nacieron y desde el día que ustedes nacieron ven este color y y ustedes ven verde y les enseñaron que se llama rojo y toda la vida les han dicho que se llama rojo y yo veo tomate y toda la vida me enseñaron que es tomate y otra persona ve azul y toda la vida le enseñaron que ese azul se llama rojo y ahora todos coincidimos en que este color se llama rojo, pero todos lo vemos distinto. ¿Cómo saben que no pasa lo mismo? Realmente, Se eso está pasa con los distorsionando la realidad. daltónicos. Ellos no pueden diferenciar ciertos colores. Mi cuñado es daltónico ¿Mm? y el rosado, él, no me acuerdo si era el rosado, lo veía negro o algo así. Y él me decía, no, para mí este es, o sea, lo llama así, pero realmente no sabe cómo nosotros lo vemos, ¿no? Exactamente. Entonces también el color es una experiencia subjetiva. No podemos saber si es que todos vemos los colores de la misma manera. Todos recibimos los rayos de luz de la misma manera, pero cómo nuestro cerebro lo interpreta es completamente subjetivo. Entonces, también el color es subjetivo, igual que la felicidad. Entonces, vamos a hacer un trabajo sobre la felicidad la próxima clase, ¿ok? Em, para definir la felicidad. ¿Ok? Me gustaría hacerlo ahorita porque por la clase va por ahí, pero necesito terminar ya con los problemas retorcidos. Pero lo vamos a hacer la próxima clase, incluso aprovecho para ponerles otro video más sobre cómo trabajar sobre un problema retorcido. ¿Ok? Pero eso es básicamente un problema retorcido. ¿Ok? Yo sé que suena un poquito ambiguo ahorita, por eso les voy a dar algunas características de qué es un problema retorcido. ¿Ok? Entonces, hay realidades que no se explican desde ningún ángulo, completamente. O sea, como decían, cada uno tiene una versión diferente de felicidad, ¿no es cierto? Y pensando en eso, estos dos señores, Rittel y Weber, crearon este concepto de problema retorcido. Entonces, ¿qué es un problema retorcido? Es un problema que es difícil o imposible de resolver debido a que tiene sus requisitos incompletos. ¿Ok? Igual que decían, es que todos tienen diferentes concepciones de lo que es felicidad, ¿no es cierto? Entonces, para uno es una cosa, para otro es otra cosa. ¿Cuál mismo es? No hay nada completo ahí. Entonces, tiene requisitos incompletos, contradictorios y cambiantes, que son difíciles de reconocer. Entonces, vamos a trabajar sobre esto mañana, perdón, en la próxima clase, que es la felicidad, ¿no es cierto? Vamos a ahorita revisar todas las que son las características de un problema retorcido. Un problema retorcido no se comprende hasta que no fue definido. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo de la felicidad, nunca vamos a entender exactamente qué es la felicidad hasta que no lo definamos. ¿Ok? En el caso de la empresa, la gente les va a pedir, en el caso de la empresa, la gente les va a decir, ¿sabe qué? Estamos con un problema, la gente está desmotivada. Y el momento que les va a decir eso, ustedes van a llegar a la empresa para hacer un análisis
y van a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y se van a comenzar a dar cuenta que no es que están desmotivadas, sino que los sueldos son bajos o no pagan a tiempo o tienen unos líderes que no son buenos líderes, tienen no sé, cientos y miles de posibilidades que puede tener, ¿no es cierto?, la realidad organizacional. Entonces ahí comienzan a trabajar, comenzamos a levantar información, comenzamos a hacer encuestas, análisis, etcétera, y definimos que el problema no es un problema de desmotivación, ¿no es cierto?, porque la desmotivación a la final es solamente un síntoma, sino es un problema de burocracia. Hay demasiada burocracia. Entonces el problema que queríamos trabajar no es la motivación, y no podemos trabajar sobre la motivación solamente, sino el problema más de fondo es la burocracia y no vamos a poder trabajar sobre ese problema hasta que no lo hayamos definido. ¿Ok? Entonces, primera característica de un problema retorcido es que no se puede entender hasta que no nos hayamos sentado a definirlo. ¿Cuál es el problema de las definiciones? Bueno, ya vamos a verlo un poco más adelante. Las soluciones que planteemos, bueno, a ver, no, más bien, me voy a ir a eso porque creo que se van a confundir. ¿Cuál es el problema de las definiciones? Que si ustedes les pregunto como grupo qué es la felicidad, me van a dar una respuesta. Si es que les pregunto a otro grupo, me van a dar otra respuesta. Entonces, cada vez que se define un problema retorcido, obtenemos una diferente definición. Entonces, nunca vamos a trabajar sobre un problema retorcido completamente porque siempre las definiciones van a ser distintas. Pero tenemos que añadirnos a una definición. O sea, no podemos no añadirnos a una definición. La siguiente es que las soluciones no son correctas o incorrectas. ¿Ok? Para trabajar sobre un problema retorcido no podemos trabajar pensando en mi intervención estuvo bien o estuvo mal. Hay intervenciones que son mejores y peores, pero no 100% correctas y no 100% incorrectas. Hay algunas cosas que acogemos y aplicamos una intervención sobre la burocracia que decíamos hace un momento y nos va más o menos bien. Mejoramos la burocracia, pero no se acabó la gente de motivar. Entonces fue buena, pero pudo haber sido mejor. Y no fue completamente mala porque por lo menos solucionamos un problema. Entonces no es que fue incorrecta, fue medianamente correcta. Fue mejor que no hacer nada, pero fue peor que hacer otra cosa un poco más profunda. ¿Ok? Creo que fue Erika Martínez la que decía en el otro día el ejemplo de trabajar sobre, cuando hablábamos de los nodos cuando hablábamos de trabajar sobre un nodo de la cultura, ¿no es cierto? Uno de estos hitos, no trabajar sobre el que era un síntoma, sino trabajar sobre el problema base. Entonces, buscar ese problema es definir, ¿no es cierto?, nuestro problema retorcido. Sin embargo, lo que les dije yo, o sea, está muy bien hacer eso. Sin embargo, lo que yo les dije es que abajo hay otras cosas más y por lo regular esa definición nunca va a ser 100% certera. ¿Ok? Tercera característica, cada problema retorcido es nuevo y único. Eso significa que llegamos a una empresa a analizar la motivación, como hicimos en este caso, ¿no es cierto? Y después de eso nos vamos a otra para analizar la motivación. Estas dos empresas van a ser completamente distintas. No importa que yo ya tenga un formato perfectamente bien estructurado, con todas las preguntas que tengo que hacer y todo el proceso. Tengo que trabajar en esta empresa como si fuera completamente nuevo. Este formato me puede servir un poquito, pero no va a ser lo único. ¿Ok? La respuesta no es genérica. Cada realidad tiene que ser tratada de manera específica. Imagínense que se van a terapia con un psicólogo y el psicólogo les aplica la misma terapia que aplicaron con otra persona. No tiene sentido. Tienen que aplicar una terapia específica de ustedes porque es un problema retorcido. Por lo tanto, cada operación para resolver un problema retorcido es un one shot. ¿Qué significa un one shot?
que solamente tienes una oportunidad. Si te equivocaste, a ver, vamos a ver qué es un one shot. ¿Se ve este video? Se está viendo el carro, ¿verdad? Fíjense en lo que pasa. Bien, ¿qué vieron ahí? Cómo se juntan las personas para intentar solucionar o ayudar a alguien. Exactamente. Por un lado es eso. A mí me encanta este ejemplo porque por un lado vemos autoorganización, de repente toda la gente ve que algo está pasando, se acerca y ¡fum! Resuelve el problema. Esa es una cosa. Pero la otra cosa que quiero hablar es el one shot. El one shot Oye, es... digan, ¿y no podría ser eso un impulso de adrenalina, lo que pasó ahí Claro, por el ese movimiento? completamente. Ese vendría a ser un poco el impulso de adrenalina y un poco el sentido de pertenencia a una sociedad. Es nuestro cuenco de atracción que lleva a este atractor, que es toda la gente empujando para jalarnos, ¿cierto? Emerge este comportamiento compartido. Pero, ¿qué tiene que ver esto con one shot? ¿A qué le suena one shot? A que solo tiene una oportunidad para poder hacer algo. Exactamente, solo tienen una oportunidad. Imagínense que llega ese señor, le saca y llega otro, un técnico y dice, no, 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 lo hicimos demasiado lento, necesitamos repetir la operación, vuélvanle a meter al señor bajo el carro y volvamos a tratar de hacerlo, pero esta vez más eficientemente. No se puede, simplemente no se puede. Lo hicieron, quizás ustedes saben que por lo regular se recomienda no mover a una persona que ha sufrido un accidente porque puede romper el cuello, pero es lo que hay, o sea, tuvieron que hacerlo. ¿Se acuerdan que les decía que no hay dos problemas retorcidos iguales? El rato que yo entro a una empresa a aplicar una intervención y no me va bien, se me acabó el chance. Porque la siguiente vez que vuelva a querer aplicar una intervención en esa empresa, la empresa ya no es la misma. Es más o menos como ese viejo adagio chino que dice que no puedes pescar en el mismo río dos veces porque el río ya cambió. Es básicamente eso. Si ustedes van a una empresa y aplican una encuesta de clima y un análisis de clima con mejora de clima y todo, o sea, bueno, para mejorar el clima, pero después de eso se enteran que no aplicaron nada de sus mejoras, o sea, ustedes encontraron esto de la motivación, que el problema era la burocracia, aplican la encuesta de clima y a la gente habla, la gente muestra, o sea, dice todo lo que piensa y encuentran que el problema es la burocracia y no hacen nada al respecto. ¿Qué va a pasar a ustedes el siguiente año cuando les vuelvan a pedir un análisis de clima? ¿Qué va a pasar con la gente? Ya no va a confiar y no va a poner la misma disponibilidad que antes. Exactamente. Es la misma empresa, pero ya no es la misma empresa al mismo tiempo. ¿Ok? El sistema cambió, porque el sistema a ustedes ya lo afectaron. Entonces, chévere, llegaron, aplicaron la primera vez, toda la gente así como súper metida en la idea y sí, queremos arreglar la empresa y ponen todas sus ganas y trabajan para mejorar la empresa, pero no hacen ningún cambio. El siguiente año ustedes van a llegar y la gente va a decir, "Puh, otra vez esa pendejada, solamente sirve para gastar tiempo y de ganas nos hacen". Y les digo porque yo lo he vivido. Ok, ya les voy a contar casos más graves, pero sí, pasa. Entonces, no pueden aplicar dos veces la misma intervención. La aplicaron y para la siguiente vez que quieran aplicar, la empresa es otra. ¿Ok? Eso vamos a ver un poquito más profundo cuando veamos el proceso de DO como tal. ¿Ok? Entonces, definitivamente, el dato que quieran aplicar una intervención,
Eso es. Entonces, por eso asegúrense de definir bien el problema. Si no definieron bien el problema, van a tener problemas después. Siguiente aspecto es que siempre pueden ser descritos como síntomas de otro problema. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Tenemos esta serie de nodos, ¿no es cierto?, en la historia de la cultura, pero este nodo que es un problema también nace de otro problema. ¿Ok? Se ve más o menos algo así. Digamos que tenemos aquí un problema retorcido, como pueden ver no tiene mucha forma, no se puede entender muy bien, pero comenzamos a definirlo. Ese problema retorcido, como ven, utilicé un fractal porque, como saben, me encanta. Veo un poquito más atrás, retrocedo en ese nodo que hablábamos y me doy cuenta que el problema es que hay demasiado estrés en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay estrés? Y me pongo a analizar el estrés, comienzo a ver desde más afuera, desde más atrás en estos nodos y me doy cuenta que el problema es que los jefes son demasiado estrictos y gritones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué los jefes son tan estrictos y gritones? Pues comienzo a analizar desde más afuera este problema, lo veo desde más global, ¿no es cierto? Otro nodo más atrás y me doy cuenta que el jefe, al gerente general, cuando era niño lo maltrataban. Entonces ya mi intervención ya no es de clima, sino de psicología y tengo que hacerle terapia al jefe. ¿Y por qué el jefe estaba así? Bueno, pues es que veo desde más atrás lo que pasó fue que el jefe vivía en una casa con gente que era un poco creepy y abusadora, entonces eso hizo que el jefe se vuelva mal genio y eso hizo que la empresa se vuelva tal. Entonces ya no es un tema de tratarle a la empresa ni tratarle al jefe en su psicología, sino de trabajar en el entorno familiar de la persona y después de eso trabajar en la cultura de Cuenca. Y después de eso de trabajar en la cultura de Cuenca, tengo que trabajar en la cultura del país, porque la verdad es que la cultura de Cuenca depende del país, y etcétera. Entonces yo puedo ir viendo cada uno de estos problemas retorcidos como un síntoma de otro problema retorcido, como síntoma de otro problema retorcido. Nunca llegamos a acabar. Entonces también mi definición tiene que detenerse en algún momento. Voy a llegar hasta aquí. Mi definición es esta y no voy a trabajar más atrás de esto. ¿Ok? Ese es el alcance que debe tener nuestro proyecto de desarrollo organizacional. Para terminar, vamos a ver un video chiquito que me recuerda mucho a esto. Espero que hayan visto esa serie, que les haya gustado. Oh, perdón, no está compartiendo el sonido, ¿verdad? Déjeme compartir con sonido. Bien, entonces ahora sí. ¿Puedes cambiar la bombilla de la cocina? ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? A mí me encanta esa serie, no sé si ustedes también. Pero así se ve mucho un problema retorcido. O sea, me contratan para trabajar sobre una cosa y después me doy cuenta que el problema es otra, y es otra, y es otro, y es otro, y es otro, y al final no termino resolviendo nada. Entonces, por eso tenemos que aprender a trabajar sobre los alcances que tenemos. ¿Ok? Entonces, me contrataron para esto, voy a trabajar sobre esto, o voy a llegar hasta este nivel, este va a ser el alcance, no voy a irme más atrás. Y vamos a ver cómo se maneja eso ya en la práctica, en las próximas clases. Y por último, la última característica de un problema retorcido es que la forma en la que se describe determina su solución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se está viendo ahí la diapositiva? La de características, Leo.
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Yo como psicólogo organizacional voy a llegar a una empresa y voy a ver todo este meollo de cosas, ¿no es cierto? Este problema retorcido con 1000 cosas adentro y voy a entender una parte de ese problema y lo voy a definir de una manera. Como psicólogo organizacional voy a decir algo como que es la cultura, es la motivación, es el proceso de selección, los procesos internos, de liderazgo, lo que sea, ¿verdad? Y voy a trabajar sobre eso desde ese punto de vista. Pero después de eso, pero podría ser que no me contratan a mí, sino contratan a un ingeniero industrial. Llega y lo que pasa es que ve este mismo problema retorcido, pero con otros ojos. Entonces genera una definición distinta a la mía y por lo tanto genera una intervención distinta a la mía. Entonces, en vez de planear todo lo que yo haría, él planea un reproceso, una reingeniería, una traída nueva de máquinas, lo que sea. Si es que en vez de contratarle a él, le contratan a un abogado, él va a ver este mismo problema retorcido. Ojo, es el mismo problema siempre, pero va a ver esta persona va a ver desde otra perspectiva y va a decir, no, lo que pasa es que no crearon unos buenos estatutos, los contratos de personal están mal estructurados, etcétera. Entonces, él va a ver el problema desde otro punto de vista. Y así, cada vez, es más, si es que le contratan a otro psicólogo organizacional que debería ver cosas parecidas a las que yo vi, ese otro psicólogo organizacional va a ver otra cosa y va a decir otra y va a proponer otra respuesta. Entonces, todo problema retorcido va a depender, la solución va a depender de cómo nosotros vimos. ¿Ok? Entonces, es un tema muy retorcido y es muy difícil de trabajar. Y lamentablemente las empresas son así, porque son complejas, son caóticas, porque sus problemas se derivan de forma fractal en uno y en otro y en otro y en otro y en otro. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la introducción a ese problemas retorcidos. Siento que no quedó del todo claro los problemas retorcidos, ¿verdad? ¿Le damos otra hora de repaso a esta temática la próxima semana? Levante la mano el que diga que sí. Sí, Leo. Ok, sí. Vamos a trabajar un poco sobre el ejercicio de la felicidad, que creo que va a ayudar a entender. Y sobre estos 5 características, nuevamente, creo que eso va a dar una idea un poco más clara de lo que es un problema retorcido. ¿Ok? En nuestra próxima clase trabajamos un poquito más sobre eso también. Y de ahí ya les presento el documento que vamos a seguir trabajando el resto del semestre, que es un documento para generar una intervención ficticia, más o menos como hemos estado haciendo empresas ficticias, pero esta vez va a ser una intervención ficticia a una empresa. ¿Ok? Y eso es todo por hoy, amigos. La siguiente hora se queda como la hora asincrónica. Entonces les dejo, para este rato ya debe estar subido en el Facebook, ¿cierto? Perdón, los videos déjenme ver. Entonces, antes les explico esto. Sí, ya está subido. Entonces, aquí en el Facebook tenemos ya el tema del ensayo, ¿no? Entonces, tenemos aquí la explicación. Hola chicos, como les comenté, aquí están las instrucciones del ensayo que deben realizar, mismo que contará como la mitad de su nota del aporte de rendimiento. El ensayo es un análisis de la aplicación al mundo organizacional. O sea, yo quiero que ustedes piensen, el ensayo tiene que ser sobre cómo aplicar en las empresas u organizaciones los conceptos que hemos visto, entre esos entropía, caos, estructura, interconexión, emergencia, complejidad, problemas retorcidos. Me falta ahí autoorganización también, pero bueno, todos los que hemos visto. La temática de este ensayo y las conclusiones de este ensayo pueden ir hacia donde ustedes digan. ¿Ok? Si quieren darme la contra en todo y decir que esto aquí no sirve para nada, está bien. Si quieren decir que es lo máximo, está bien. Puede ir hacia donde ustedes quieran, siempre y cuando su análisis crítico esté bien realizado. O sea, si van a darme la contra, van a tener que argumentar bien. ¿Ok? Para ayudarles, tengo una lista de videos que pueden usar como su fuente, más bien que deben usar como su fuente. Sin embargo, ustedes deben añadir más fuentes para soportar su argumento. ¿Ok? Y recuerden que toda afirmación que se hace en un trabajo de este tipo tiene que estar basado en una fuente. Es decir, si yo voy a decir, las empresas, hoy en día las empresas son mucho más,
complejas que antes, tengo que ver un paper que diga eso. ¿Ok? Y al final del documento tienen que citarse las fuentes que utilicen. ¿Ok? Entre esos también los videos. El ensayo total debe tener un título llamativo y un cuerpo. El cuerpo debe tener 800 palabras. Los ensayos, ustedes saben, tienen una introducción donde se plantea el problema, un cuerpo donde se desarrolla todo lo que quieren decir y una conclusión. Todo eso de ahí debe tener en total 800 palabras, que son más o menos 2 páginas y media. Aparte de aquellas, sin contar obviamente las que están en la bibliografía. La bibliografía no cuenta para esta cuenta de 800 palabras. ¿Ok? Los videos a ser utilizados son son los siguientes, pero obviamente está aparte de eso la toma que les dejé para que vean ayer. Ese no está en esta lista. Aparte de eso están otros 4 videos más. ¿Ok? Algunos sobre problemas, como está en la toma, y cosas que pasaron en la vida real, como está en la toma. Otros sobre charlas, sobre temáticas similares de las que hemos estado conversando. ¿Ok? Preguntas. Leo, por ejemplo, en los papers o algunas investigaciones que tomemos nosotros en cuenta, ¿tenemos que hacer con las normas APA o solamente colocarle como referencias bibliográficas? La citación es con norma APA. Les recomiendo que utilicen la herramienta que tiene Word para citación y es muy sencillo. Solamente ponen ahí las fuentes y todo les está haciendo la máquina. ¿Ok? Entonces, aprendan a usar esas herramientas también, que es súper importante. Utilicen la herramienta de citas que tiene el Word. ¿Ok? La herramienta de referencias que tiene Word. Es súper sencilla y todo lo está haciendo fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Antes de terminar la clase, solamente quería preguntarles algo que se me olvidó. ¿Cómo les fue con la toma? ¿Qué les llamó la atención? Porque tengo la impresión de que nadie vio el video de la toma. Leo, por ejemplo, bueno, lo que a mí personalmente me llamó la atención fue la lucha que tuvieron los trabajadores y como por ejemplo este mandatario Carlos Menem, no sé qué, tomó malas decisiones, más que todo para la parte laboral y estas cosas. Y cuando se lanzó de nuevo, según para ofrecer soluciones, pues, o sea, también este empresario decía que, por ejemplo, él le había hasta ofrecido darle de nuevo la empresa, o sea, que ya no sea de obreros ni nada. Entonces, me pareció, o sea, al final fue chévere porque los obreros recuperaron, o sea, parte de su trabajo y esto, o sea, fue chévere, pero las malas decisiones pueden perjudicar a todo un pueblo. Sí, completamente, completamente. Tiene mucho que ver con la política. Pero chicos, vean el documental pensando en los sistemas. ¿Ok? Piensen en la complejidad, piensen en la emergencia de fenómenos, piensen en la autoorganización, piensen en el caos, piensen en todo eso de ahí. ¿Ok? Ese documental tiene todo eso. Entonces vayan tomando notas. Cuando vean el documental, tomen notas pensando en eso. Si quieren, créense columnas en una hoja y vayan viendo qué pasa en el documental y vayan, a ver, ahí eso tiene que ver con caos y pongan lo que vieron. ¿Ok? Porque es sobre eso. O sea, el trabajo es sobre eso. ¿Ok? El análisis de la política, etcétera, tiene mucho que ver con todo eso de ahí. Pero el enfoque que tiene que tener el trabajo es sobre los sistemas complejos que hemos estado analizando. O sea, sobre las realidades o sobre las características de los sistemas complejos que hemos ido analizando. ¿Ok? Entonces, eso nomás, chicos. Véanse los documentales, no les estoy dando estas horas para que no hagan nada. Estas horas son hora sincrónica, igual que la de ayer. Así que porfa, trabajen, ¿ok? Después de eso se les va a acordar el tiempo corto. Recuerden que tienen 2 semanas para hacer 800 palabras, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, les dejo un abrazo con todos y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana para la clase de emprendimiento, ¿ok? Un abrazo Gracias, con Leo. todos. Que pasen muy bien. Gracias. Leo. Gracias, Leo. Sí, claro, sí, sí. Me quedo, no hay problema. Ya, profe, gracias.
Lo que pasa es que yo estoy confundida con el horario de emprendimiento. Por ejemplo, hoy día pensé que era ahora a las 9. Entonces una amiga me comunicó que ya estamos en clases. Entonces, no sé, o sea, qué hora vamos a tener los días miércoles. Sí, a ver, te comento, Marce, lo que pasa es que íbamos a manejarnos como habíamos propuesto al inicio, ¿no es cierto?, del semestre, pero eso se podía hacer siempre y cuando todos estén de acuerdo. Sin embargo, una de tus compañeras tuvo un problema de que no puede estar en esa hora porque se le cruza la hora. ¿Ok? Entonces, pues nada, si es que no se puede todos, entonces no puedo hacer nada al respecto. Me toca adherirme al horario original. Entonces, el horario original era que el miércoles no teníamos emprendimiento. Entonces, la hora asincrónica de DO pasa a estar el mismo miércoles, que sería en esta segunda hora de 9 a 10. Y el horario de emprendimiento pasa a estar como estaba al inicio, es decir, los lunes 2 horas, el jueves a las 7 de la mañana 1 hora y el viernes a las 8, creo, a las 9, 8 horas más. Sin embargo, una de esas 4 horas tiene que ser una hora de, ¿cómo se llama? De asincrónica. Perdón. Entonces, esa hora asincrónica, yo les puse a votación la clase anterior, supongo que quizás tú no estuviste. Les puse a votación qué hora querían tener. ¿Querían tener la hora el viernes o querían tener la hora el jueves? Y ganó pues que quedamos con la hora el jueves a las 7 de la mañana. Entonces, de emprendimiento terminamos teniendo lunes 2 horas, jueves 1 hora a las 7 de la mañana. O sea, lo que yo cojo es desarrollo organizacional. Entonces, Ok, perfecto. Perdón. Pensé que me preguntabas por emprendimiento. Entonces, sí, DEO pasa a estar 2 horas el martes y 1 hora hoy de 8 a 9. Entonces, supongo que por eso faltaste hoy día en la mañana. Ok, entonces te voy a borrar la falta porque realmente fue un tema de comunicación, ¿ok? Profe, igual pasó, calladito, pasó la semana anterior que yo entré y habían estado en emprendimiento y ahí como yo no soy de este curso, solo cojo esta materia, entonces ahí también fue que me enteré y no sé si también ahí me quedo con falta. Ok, Marcela, te voy a borrar la falta de la clase anterior también. Pero procura no faltar más, ¿ok? Ahora que ya le pregunto entonces eso, profe. Chévere, Marcela. Entonces, quedamos así. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, ¿ok? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.